buenas tardes, respetables hermanos, respetables hermanas. Estamos de nuevo con ustedes desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Soy el hermano Alexander Castellanos, siempre a través de El Alumbrador Cristiano en mi especial programa Te Daré lo Mejor. A Dios doy las gracias porque me permite presentar otro mensaje interesante de la palabra de nuestro Dios. Antes de dar las indicaciones al respecto de lo que hablaré, pongámonos en la dirección de nuestro Señor. Padre Celestial, gracias te doy porque me permites una vez más presentar este mensaje con respecto a la adoración. Gracias, Señor. Permite que yo lo haga con sencillez, con claridad, y permite también que nuestros hermanos, hermanas y todas las personas que están escuchando sean muy edificadas. Gracias, Señor, por el privilegio de poder transmitir tu divina palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como ustedes ya están entendidos, los días miércoles a través del Alumbrador Cristiano en mi especial programa Te Daré lo Mejor, estoy transmitiendo una serie acerca de la adoración. Ahora vamos a ver la adoración que se realizaba antes de la ley. Se lo repito, la adoración que se realizaba antes de la ley. Para su identidad, pues esta es la lección número 16 y será transmitida en una sola parte. De manera pues que doy inicio a esta lección número 16. La Biblia no nos informa acerca de lo que Dios le reveló a Adán y a Eva en relación con la adoración. No hay una información específica, directa al respecto. Hasta que no fueron expulsados del huerto del Edén, aparentemente podían comunicarse con Dios y expresarle adoración de una forma personal. Es algo que tenemos que comprenderlo así, de esa manera. No se revela si adoración o no, ni cómo adoraban a Dios antes ni después de ser separados de Él. No tenemos esa información y yo siempre le he dicho a la hermandad en mis estudios cuando tengo que hacer estas aclaraciones, siempre les he dicho de que nosotros no nos preocupemos por situaciones que no tenemos información, que no tenemos detalles, por decirlo así. ¿Ve? Entonces, pero yo voy a seguir enseñando este tema acerca de la adoración que se realizaba antes de la ley, de acuerdo pues a la información que tenemos al respecto. La primera mención en la Biblia sobre la adoración a Dios es en relación con Caín y Abel. Si nosotros vamos al capítulo 4 de Génesis, los versos 3 al 5, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Debido a que Dios aceptó los sacrificios de granos bajo la ley dada a Moisés, algunos han considerado que el problema del sacrificio de Caín
no fue lo que ofreció, sino que tenía, es decir, la actitud que tenía cuando ofreció su sacrificio. Y esto es completamente entendible. Ustedes tienen que tener en mente acerca de la omnisciencia de Dios, que todo lo sabe, todo lo conoce, que puede penetrar en mente y corazones de cualquier ser humano. Evidentemente que él se daba cuenta que la actitud de Caín no era la correcta. Y es por eso que se da esta situación. Por eso el escritor a los Hebreos en el capítulo 11, verso 4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. El sacrificio de Abel fue ofrecido por la fe, lo que obligadamente sugiere que el de Caín no fue ofrecido por fe. Esto que quede también muy claro. Nos debió haberles, mejor dicho, Dios debió haberles revelado a Caín y a Abel directamente o por medio de Adán lo que debían de sacrificar y cómo preparar la ofrenda. Abel no solamente ofreció un animal, sino que también ofreció lo gordo de los primogénitos de sus ovejas. Ya lo hemos leído aquí en este verso 4, donde dice que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Muchas veces nosotros podemos ponernos a pensar que como que nuestro Dios tiene cuerpo y huesos, y como que Él come, como que Él se deleita. No es esa la situación. Acuérdense que Dios es espíritu. La situación es que Dios puede ver cómo es que el ser humano le está adorando. Lo que hace unos instantes decía, Dios sabe si nosotros estamos siendo sinceros en cuando le estamos presentando nuestra adoración. Por hacer esto, pues alcanzó testimonio de que era justo. Ya lo hemos leído en el caso de Abel, ¿verdad? Ya lo hemos leído en el verso 4 del capítulo 11. El apóstol Juan escribió diciendo de Caín que sus obras eran malas y las de su hermano justas. 1 Juan 3:12. Hacer por fe lo que Dios ha requerido es lo que es justo hacer. Esto fue lo que hizo Abel. Actuar sin la autoridad de parte de Dios es malo. Cuando se actúa sin la autoridad de parte de Dios es malo. Es como el día domingo cuando estamos presentando nuestra adoración a nuestro Señor. Nosotros debemos estar seguros, debemos estar convencidos que esa es la adoración que Dios requiere de nosotros como iglesia. Es decir, no debe haber duda en nosotros. Por eso actuar sin la autoridad de parte de Dios es malo. Esto fue lo que hizo Caín. Por lo tanto, sus obras eran malas. Esa es una realidad. Las obras de Caín pues eran malas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que tanto Caín como Abel ofrecieron sacrificios al Señor. Lo hemos visto claramente en estos versos 3 y 4. Ambos buscaron adorar a Dios, ofreciéndoles sus sacrificios. Y alguien podría decir, pero bueno, si Caín estaba presentando sacrificio, pero vuelvo otra vez,
tercera ocasión que lo digo. Dios sabía que no estaba siendo sincero. Esto es equivalente, hermanos, como nosotros, como cristianos, el día del Señor, cuando damos nuestra ofrenda y no la damos de acuerdo a los parámetros escriturales, de acuerdo a los parámetros novotestamentarios. Y usted, que ha sido un asiduo oyente de este estudio de la adoración, entiendo que ha escuchado y comprende perfectamente cómo es que debe ser nuestra adoración. ¿En qué sentido? En el sentido cuando nos toca dar nuestra ofrenda a nuestro Señor. Debe ser con desprendimiento y conforme Dios a nosotros nos ha prosperado. Entonces, evidentemente, Dios no solamente desea adoración, sino que también exige el tipo de adoración que lo complace a Él. Es decir, no nos preocupemos en el sentido, y es correcto, por supuesto, de adorar. Está bien que adoremos, pero también tenemos que estar conscientes de que nuestra adoración está siendo aceptada por Dios. El libro de Génesis menciona la construcción de altares para sacrificios, pero no siempre revela lo que era ofrecido sobre ellos. A continuación vamos a leer una serie de textos bíblicos que hablan de estos ofrecimientos de altares para sacrificios, y es necesario que nos remontemos a las páginas antiguotestamentarias, especialmente en este libro de Génesis se habla mucho de ello. Vamos a Génesis capítulo 12, versos 7 y 8. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y noten, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y noten otra vez, y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Vámonos a Génesis 13:4. Al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó ahí a Abraham el nombre de Jehová. Vamos ahora más abajo al verso 18. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí altar a Jehová. Génesis 26:25. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó ahí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Ahora pasemos a Génesis 33:20. Y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Vámonos a Génesis 35, versos 1 al 3, y después nos pasamos al 7. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate ahí, y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Pasémonos al verso 7. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí
le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces, cuando usted puede ver que esto de edificar altares es lo que sucedió bajo estas condiciones y aún aquí no se había dado la ley de Moisés. Y esto no quiere decir que la forma de adorar, nosotros hoy en día tenemos que edificar altares en ningún momento. Lo que hay que notar, hermanos, es que cómo es que había una reverencia hacia Dios, darle el lugar a Dios, reconocer que lo que hacían era por voluntad de Dios. Cuando se declara la naturaleza de la ofrenda antes de que fuera dada la ley, solamente animales son mencionados como sacrificios. Por ejemplo, note en Génesis 8:20, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio, noten, y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Ahora vamos a Génesis capítulo 22, y esto ya lo hemos estado estudiando el día del Señor, cuando vimos el capítulo 22 en los versos 9 hasta el 13. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y noten, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Es sorprendente, pues, cómo es que la actitud de Abraham era siempre dar la honra y gloria a Dios al hacer estos altares. Basados en estos hechos, pues, hermanos, probablemente estamos en lo correcto, estamos en lo correcto al concluir que Dios requería el sacrificio animal ofrecido por Abel, pero no deseaba el sacrificio de granos de Caín, precisamente porque Dios conoce los corazones. Después de Caín y Abel, nada se asevera que revele la naturaleza de la adoración hasta que Noé presentó una ofrenda después del diluvio. Fíjense bien, que Noé presentó esa ofrenda una vez había pasado el diluvio. Podemos asumir que los descendientes de Set empezaron a adorar a Dios, porque miren lo que dice el verso 26 de Génesis capítulo 4. Comenzaron a invocar el nombre de Jehová. De seguro, Enoc adoró a Dios, pues dice en el verso 24 del capítulo 5, dice que caminó con Dios. Miren que claro, caminó con Dios. En años posteriores, los pueblos de la tierra se volvieron muy corruptos. Esto es una realidad, muy corrompidos. Sin embargo, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Mire lo que dice el capítulo 6, vamos a leer los versos 5 y nos pasamos al 8.
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Nosotros podemos ver pues que al ir avanzando en este estudio acerca de esta adoración que se realizaba antes de la ley, yo quiero que se grabe usted que estamos tratando la adoración que se daba antes de la ley. Al hacer lo que Dios le ordenó en la construcción del arca, Noé, mejor dicho, mostró su fe en Dios. Miren lo que dice en Hebreos en el capítulo 11, verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, podemos asumir pues que la adoración era una prioridad para este hombre justo, puesto que presentó una ofrenda como su primera labor después de salir del arca. Como, mire, pongámonos en el aspecto humano. Noé, al salir con su esposa, sus 3 hijos y las esposas de ellos, pero quedémonos con la actitud de Noé. Después de pasar tantos días y noches en el arca, fácilmente Noé pudo haberse distraído, pudo haberse desviado. ¿En qué sentido? En el sentido de ver la grandeza de que estaba viendo de nuevo la tierra, que estaba viendo los árboles, que estaba viendo pues la creación de Dios. Pero lo que vemos es que inmediatamente Noé le presenta adoración a Dios, le agradece pues, le da el honor, honra y gloria a nuestro Dios. Por eso dice la Escritura que edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Génesis 8:20. Su sacrificio fue hecho con un corazón que estaba agradecido con Dios por haberle puesto a salvo a él y a su familia a través de esa horrible destrucción del diluvio. Solo usted póngase a pensar aquí en esta nación y en todas las naciones de la hermandad que me escucha. Póngase usted a pensar cuando llueve más de 2 horas continuas y torrencialmente, causa aflicción. Cuando hay lo que se conoce como temporales que duran 4, 5 o más días. Yo recuerdo en mi niñez que los temporales eran hasta de 10 días, una lluvia continua sin parar. Usted imagínese la aflicción que pudo o puede causar un diluvio como fue este. También podemos asumir que los sacrificios que ofreció estaban basados en una fe obediente pues a lo que Dios quería pues que fuera la actitud, a lo que Dios deseaba, en otras palabras. Dios percibió el holocausto como un olor grato, dice el verso 21 de Génesis 8, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Indicándose pues con ello que Dios estaba complacido
con los sacrificios de Noé. Gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, la construcción de altares que Abraham realizó es mencionada más veces en la Biblia que la de cualquier otro personaje. Esto indica que Abraham tenía una relación íntima con Dios y buscó adorarle en todo lugar. Nada de lo que se escribió insinúa que edificar altares para ser usados una sola vez. Lo más probable es que los usara una y otra vez. La construcción de altares que él realizó en todo lugar al que fue, infiere que la adoración a Dios constituía una prioridad para él. Esta es una enseñanza que se nos da a nosotros. Por nada del mundo, por ninguna circunstancia que se nos presente, tenemos que dejar de adorar a nuestro Dios, especialmente en su día. Siempre tenemos que entender que la adoración es exclusiva para nuestro Dios y que Él se complace cuando esa adoración, mis hermanos y hermanas, sale de mente, sale de corazón, conforme a los preceptos sagrados. Isaac y Jacob también construyeron altares, siguiendo los pasos de su progenitor Abraham. Dios aseveró que Abraham mandaría a sus hijos a seguir los caminos del Señor, recordando lo que tenemos en Génesis 18:19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué es lo que vemos? La devoción de Abraham a Dios influyó rotundamente sobre sus descendientes. Y ahí tenemos el caso que hemos estudiado en Génesis capítulo 24, de ese siervo o criado que fue a buscar esposa para Isaac. Cómo es que se sujetó a lo que Abraham le había dicho, precisamente porque había visto el ejemplo de Abraham, que era un temeroso de Dios, que el ejemplo de fe que le había dado Abraham era enorme. Los altares no constituían los únicos medios para adorar durante el periodo antes que la ley fuera dada, la ley de Moisés, ¿verdad? El libro de Génesis describe varias otras demostraciones de la adoración patriarcal que incluyen la edificación de pilares de piedra y el derramamiento de libaciones, o sea, el sacrificio de la ofrenda de un líquido o de una bebida. Mire lo que tenemos en Génesis 28, leamos verso 18 y después nos pasamos al 22. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Verso 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Vamos a Génesis 35:14. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él. Noten, una señal de piedra. Y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. También hacer votos en respuesta a una revelación divina. Miren lo que tenemos en Génesis 28:20. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido,
para vestir. Imagínense. Luego pasemos a Génesis 31:13. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Tenemos el caso también de la purificación ritual en preparación para encontrarse con Dios. En Génesis 35:2 dice: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Luego también tenemos, hermanos y hermanas, el rito de la circuncisión como señal de obediencia al pacto. Y vamos a leer una porción un poco extensa, pero muy importante en relación a Abraham y a Isaac. Dice en Génesis, en capítulo 17, versos 9 al 14, dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona, noten, será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. También tenemos este caso en oraciones de alabanza y en acciones de gracias. Vamos otra vez a Génesis 12:8. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Veamos en Génesis 13:4, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó ahí a Abraham el nombre de Jehová. Tenemos también el caso de petición. Cuando se hacía una petición, miren lo que se presenta en Génesis 24:12, que lo hemos estudiado el día domingo, este domingo recién pasado. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. Es una petición, hermanos, que fue cumplida, por supuesto. Miren lo que tenemos también en relación a petición en Génesis 25:21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y también tenemos el caso de intercesión. Miren lo que vemos, por ejemplo, vamos a leer una extensa porción en relación, grábese esto, porque vamos a leer una extensa porción en relación a intercesión. Cuando estoy diciendo esto, vamos a Génesis 18:22 y vamos a leer hasta el 33. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Recuerde, intercesión.
Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare ahí 45. O sea, otra vez les recuerdo, intercesión. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor. Otra vez intercesión. Si hablare, quizá se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré. Respondió: por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor. Como que Abraham sabía pues que estaba, como quien dice, neciando, ¿verdad? Dice: si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Nosotros podemos ver pues que debe hacerse una distinción, pues fíjense bien, debe hacerse una distinción entre la obediencia y entre la adoración a Dios, del mismo modo que alguien distinguiría entre la obediencia y la adoración que un esclavo tendría para con su amo. Y aquí en el caso de Abraham vemos precisamente una entrega plena a Dios cuando intercede, pero lo hace de la manera más humilde, lo hace con ruegos, lo hace con esa petición a nuestro Señor. Bueno, el único sacerdote de Dios que se menciona durante el período antes de la ley es Melquisedec. Noten lo que dice Génesis 14, los versos 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. De otra manera, los hombres que no eran sacerdotes, pero eran jefes de familias, son descritos como los que ofrecían precisamente los sacrificios. Mire el caso de Job, que lo hemos estudiado. Job ofreció sacrificios a favor de su familia. Sus amigos también ofrecieron sacrificios. Leamos Job capítulo 1, verso 5, y después vamos a leer otros textos. Job 1:5. Y acontecía
que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Noten, conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Evidentemente que estamos hablando de las formas de adoración antiguo testamentarias y sobre todo antes de la ley de Moisés. Evidentemente que este sistema yo no puedo interceder, es decir, no puedo hacer sacrificios por mis hijas ni por nadie, porque ya hubo un sacrificio, el de nuestro Señor Jesucristo, que es único. Pero miren lo que sigue diciendo en Job capítulo 42, versos 7 al 9. Si usted escuchó mi estudio de Eclesiastés y Job, traté esta situación y usted lo puede recrear mejor. Dice desde los versos 7, 8 y 9 de capítulo 42. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora, pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suhita y Zofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó la oración de Job. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando una oración de un siervo consagrado de Dios es oída. Yo siempre, cuando he hablado acerca de la oración, siempre he dicho que entre nosotros debemos de orar los unos por los otros, las oraciones de los justos, de los siervos fieles justos, pues. Termino diciéndoles lo siguiente, y al final voy a dar un anuncio, pero termino diciendo lo siguiente. Desde los tiempos más remotos, la humanidad ha reconocido la necesidad de presentar ofrendas a Dios como apreciación de lo que Él ha hecho por ellos. Esa es una realidad. La adoración a Dios durante el periodo antes de la ley estaba basada en la apreciación de Dios y sus portentosas obras. A pesar de que el sacrificio sobre altares constituía la adoración principal durante ese periodo, hay que entenderlo y verlo así, porque Dios así lo especificó, así lo quiso, hermanos y hermanas. Dios era el objeto de la adoración, así hay que verlo. Dios era el objeto de la adoración y siempre debe ser Dios el objeto de nuestra adoración. Era respetado, era adorado, era buscado, era alabado por ser grande, por ser bueno y por ser Dios. Amén. En la adoración no se usaban nada de ilustraciones, ni mucho menos ni imágenes. No se usaba todo esto que los hombres posteriormente degeneraron, no los cristianos, por supuesto. Dios era lo único como centro de la adoración y debe seguir siendo
nuestro centro de la adoración. Que Dios bendiga su bendita palabra, hermanos y hermanas. Que Dios bendiga que nosotros realmente, al ver todos estos ejemplos de adoración, de entrega a Dios, nosotros estemos todavía más convencidos para entregarnos a Él. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu divina palabra. Gracias porque tú nos permites que hagamos lo mejor delante de ti a través de adorarte en espíritu y en verdad como cristianos. Esa es la adoración que tú demandas de nosotros. Ayúdanos, Señor, a que nunca dejemos de adorarte, a que nunca dejemos de darte la honra, gloria y honor a ti y solamente a ti. Gracias por ello. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, el anuncio que tengo que darles es que a partir del lunes 25 de octubre, con la ayuda del Señor, por supuesto, estaré dando un nuevo estudio. Se trata de la carta del apóstol Pablo a los colosenses por medio del programa Mensaje para Salvación y a través de mi programa especial Cultivando Vidas para Cristo, a las 5 de la tarde, hora de El Salvador y de Centroamérica. Siempre les digo, aquí en nuestro país nunca se cambia la hora, gracias a Dios que no hay esas cosas de los hombres, porque es un solo lío cuando esos cambios de horas, pero aquí nunca se cambia la hora, hermanos, gracias a Dios. De manera pues que les invito a través de Mensaje para Salvación y de mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo, para este nuevo estudio que con la ayuda del Señor estaré impartiéndole. Siempre les pido sus oraciones, hermanos, por su servidor, que Dios me dé salud, me dé fortaleza física, pues corporal, y sobre todo salud espiritual, que es lo que más necesito. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes.